¿Cómo están? Junto a todo el equipo del canal de televisión del Poder Judicial les damos la bienvenida a las noticias. Estas son las informaciones que tenemos preparado para usted. Bus de la Justicia resolvió dudas y consultas de migrantes en el centro de Santiago. Hasta 5 años de cárcel puede arriesgar una persona que ejerce ilegalmente una profesión. Y la justicia responsabiliza a municipalidad por falta de fiscalización de ruidos molestos que producen artistas callejeros. Hasta el centro de Santiago se trasladó el Bus de la Justicia para entregar un servicio especial a los migrantes, un grupo vulnerable que representa el 2,8% de la población en Chile. La oficina móvil del Poder Judicial, que resuelve dudas y consultas de los usuarios, atendió a los extranjeros quienes preguntaron principalmente por causas penales, civiles y de familia. Según el Servicio Jesuita Migrantes, en el año 2023, 1 millón de extranjeros vivirán en Chile. Un aumento sostenido que obliga a tomar nuevas medidas para que este grupo vulnerable tenga acceso a la justicia. La información es clave y es por eso que el Poder Judicial junto al Registro Civil dispusieron del Bus de la Justicia para responder dudas y consultas a migrantes en el centro de Santiago. Nosotros sabemos que esta es una necesidad emergente. En los últimos 10 años ha aumentado de manera importante y nosotros creemos que esto va a seguir aumentando y pensamos que es un grupo que necesita especialmente de apoyo y de atención. En pleno paseo Huérfanos, el Bus de la Justicia resolvió dudas y orientó a usuarios extranjeros. Tomando en cuenta que una de las principales barreras es el idioma, la iniciativa contó con traductores, los que explicaron parte del funcionamiento del sistema judicial chileno. El servicio fue entregado por migrantes como una manera de hacerlo más cercano a los forasteros, quienes preguntaron principalmente sobre los trámites de residencia. Las mayoría de las preguntas que hacen es que cómo la justicia podría ayudar, digamos, a la gente ya para su documentación. Las dudas que he tenido siempre fue cuando recién comienzas a tener tus papeles, no sabes si al tener la tarjeta, la primera tarjeta, qué tiempo te va a durar, qué tiempo puedes salir de tu país, digamos, salir de aquí para ir a tu país, entonces siempre te tienes que venir a este lugar para que te informen. Según cifras del Departamento de Extranjería, en la actualidad hay 477.000 extranjeros, lo que representa un 2,8% de la población chilena. Hasta la fecha, los peruanos lideran el ranking de migración, aunque en los últimos años la presencia de haitianos y venezolanos ha aumentado considerablemente. Este grupo es vulnerable en acceso a la justicia y el Poder Judicial está trabajando en una serie de iniciativas para incorporarlos al sistema, las que encabeza el ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas. Yo creo que las necesidades más urgentes de ello, aparte de las propiamente económicas, ¿no es cierto?, lo que tienen que hacer para ganarse la vida, está todo el acceso a los organismos públicos en general, municipalidades, registro civil, etcétera, para obtener beneficios y orientaciones de otro tipo. Y respecto de la justicia, el acceso a la justicia, porque ahí hay problemas de familia, de violencia intrafamiliar o de otro tipo. La iniciativa tuvo una buena acogida entre los usuarios y se estudia implementar que el Bus de la Justicia llegue con información a migrantes también en regiones del país. La ludopatía es un trastorno que provoca un deseo irreprimible de apostar dinero a través de juegos de azar. Según las circunstancias, se puede ser considerado como un antecedente para evaluar la responsabilidad de una persona, pero debe ser acreditado a través de peritajes psiquiátricos. A raíz del caso del veterinario que asesinó a 2 trabajadores del Casino Monticello en San Francisco de Mostazal, revisamos cuándo es posible considerar la adicción al juego como una eximente de responsabilidad penal. Sufrió Osvaldo Campos un arrebato de locura al disparar más de 20 veces al interior del Casino Monticello en San Francisco de Mostazal. Esta y otras interrogantes no podrán ser respondidas porque el veterinario de 42 años se suicidó horas después. Lo que sí está claro es que la responsabilidad de las personas que sufren ludopatía debe ser evaluada antes de dictar una condena. Habría en primer lugar que derivar a esa persona al hospital, no al hospital, sino que al servicio médico legal, que es el organismo técnico encargado
en Chile de evacuar esos informes para que ese informe finalmente pueda develar si esa persona tiene una capacidad o no para conocer lo injusto del obrar que él estaba realizando, y eso lo va a ponderar luego el tribunal. El artículo 10 del Código Penal chileno entrega un listado de situaciones que eximen la responsabilidad penal de una persona. La primera de ellas excluye al loco, al demente y a quienes, por cualquier causa independiente de su voluntad, se haya privado totalmente de razón. Si esto ocurre, la persona puede quedar libre o internada en un centro psiquiátrico, según estime el tribunal. El juez puede recurrir a lo que se llaman medidas de seguridad para contener de manera coactiva, digamos, pues el individuo no quiere el tratamiento, contener de manera coactiva y evitar la comisión futura de delitos. En nuestro país el régimen de medidas de seguridad está prácticamente subutilizado, no contamos con medidas de seguridad propiamente tales. La única que se considera es la internación en un hospital psiquiátrico para casos muy graves. Al revés, si esta persona se considera que no es peligrosa para sí o terceras personas, la causa se sobresee definitivamente, lo que quiere decir que la causa se archiva. Es decir, si el día de mañana esta persona 2 meses después comete un nuevo delito, en esa misma nueva causa va a haber que realizar un análisis para ponderar su capacidad volitiva, de nuevo. Pese a que los peritajes psiquiátricos pueden ser considerados como una prueba para acreditar la inimputabilidad de una persona, las sentencias emitidas por los tribunales no siguen una línea común, más bien deciden según las circunstancias de cada caso en particular. Lo que yo por lo menos conozco es que en el caso de la ludopatía han habido fallos que la consideran como una causa de inimputabilidad y han habido otros fallos que no la consideran como una causal para eximir de responsabilidad. Adicionalmente, la ludopatía también puede generar consecuencias a nivel civil. Si la adicción al juego pone en riesgo el patrimonio, es decir, los bienes que tiene una persona, sus familiares pueden solicitar en los juzgados civiles que el ludópata sea declarado interdicto. En este caso se nombrará un curador para que administre todas sus finanzas. El 16 de octubre del año 1973, la denominada Caravana de la Muerte, liderada por el general Sergio Arellano Stark, llegó hasta el regimiento Atacama de Copiapó. 2 días después, la prensa informaba de la muerte de 16 hombres, porque supuestamente se habían fugado. Una historia que nadie creyó, y con el paso de los años las investigaciones determinaron que fueron llevados hasta un sector llamado Cuesta Cardone, donde fueron asesinados. En abril del año 2017, la justicia condenó a 6 exmiembros del ejército como responsables. 16 muertos y una coartada que no convenció a sus familiares. La supuesta fuga de la cárcel escondió el masivo asesinato de la Caravana de la Muerte, luego de arribar en Copiapó el 16 de octubre de 1973. El helicóptero Puma arribó en la ciudad de Copiapó y la comitiva, encabezada por el general Sergio Arellano Stark y 9 oficiales del ejército, se trasladaron hasta el regimiento Atacama de la ciudad. La estadía en esa ciudad duró 2 días. 13 presos políticos fueron asesinados en el sector Cuesta Cardone y otros 3 en el Mineral El Salvador. Y en horas de la noche, aproximadamente a las 8 o 9, arriba al regimiento de Copiapó, para a las pocas horas en total retirar a 13 prisioneros, 4 desde el regimiento y otros 9 desde la cárcel, llevarlos en total a estos 13 a la Cuesta Cardone y bajo el ardid, la argucia, la mentira de una supuesta fuga de estos prisioneros, en definitiva proceder a ejecutarlos. En Copiapó primero se da un elemento que es muy coincidente, que son las falsas fugas, ¿no es cierto? Matar a los prisioneros culpándolos de querer fugarse. En el caso de Copiapó, ese fue el antecedente fundamental.
Los diarios de la ciudad publicaron que 16 presos políticos habían sido asesinados en una fuga masiva de la cárcel, una coartada que fue descartada una vez finalizada la investigación. Quisieron hacer que fue un fusilamiento, diciendo que había pelotón, que los mataron de A4, de A3, todo eso es mentira. Quedó establecido en la investigación que es mentira. Y luego queman los cuerpos, tiran petróleo. El 27 de julio de 1990, los cuerpos de 13 reos políticos fueron encontrados en una fosa común. Faltaban los 3 ejecutados en El Salvador, de los cuales aún se desconoce el paradero. Los exámenes de peritaje arrojaron que tenían cortes, quebraduras de cráneos y quemaduras en el cuerpo. La historia de la sepultación, ¿no es cierto? Que una fosa común, sin urna, lo entierran. Antes piden que al oficial civil de apellido Bravo, me acuerdo, que le identifique por las huellas, qué sé yo, que fue terrible porque este caballero los conocía a todos. Uno de ellos había sido profesor de su hijo en el colegio. Y viene el entierro entonces en la fosa común. Estaban asociados ya en su gran mayoría no solo a la producción minera, sino que también, además obviamente en términos políticos y sociales, a movimientos o partidos de izquierda. Pero aquí hubo un especial, ¿cierto?, interés en los persecutores respecto, como usted bien lo dice, a aquellos que laboraban directa o indirectamente con la actividad minera, la actividad cuprífera en El Salvador. 44 años después de este episodio, la Corte condenó en abril de 2017 a 6 miembros del ejército en retiro, como los responsables de 13 delitos de homicidio calificado y 3 secuestros calificados. La justicia determinó que integrantes del regimiento de Atacama de Copiapó llevaron a las víctimas hasta la Cuesta Cardone y les dispararon junto a integrantes de la comitiva de Arellano Stark, como Sergio Arredondo y Pedro Espinosa, condenados en calidad de autores de homicidio. Y el rol aquí, evidentemente, de la justicia ha sido fundamental. Usted bien lo dijo, han transcurrido casi 44 años de los hechos. La gravedad del dolor, además nosotros nos impresionó mucho como abogados todo el daño colateral, no solamente en el ámbito psicológico, sino efectivamente de persecución y de represión que hubo para los familiares de las víctimas. Las condenas son 30 años y 2 días para los oficiales Sergio Arredondo y Pedro Espinosa, integrantes de la comitiva de Sergio Arellano Stark. Además, deberá cumplir penas de 11 años el exmilitar Patricio Díaz y 10 años y 1 día los exmiembros del regimiento de Atacama, Ricardo Yáñez, Waldo Ojeda y Marcelo Marambio, por los delitos reiterados de homicidio y secuestro calificado. Durante 1 año y 4 meses, un comerciante ejerció falsamente como abogado en Puerto Montt. Presentó escritos, solicitó revisiones de medidas cautelares y recibió más de 44 millones de pesos como pago por sus servicios. Sin embargo, su manera de hablar levantó ciertas sospechas durante una audiencia donde quedó al descubierto su engaño. Pese a que las cifras revelan que ejercer una profesión de forma ilegal no es tan recurrente como parece, sí es una fuente de inspiración cinematográfica que resalta la astucia y capacidad de engaño de sus protagonistas. Estos han ejercido como médicos, arquitectos, periodistas, ingenieros, abogados, entre muchas otras profesiones. De la misma forma, como si fuera una historia de película, el comerciante Gliciano Rocco ejerció como abogado en Puerto Montt durante los años 2015 y 2016. ¿Cómo lo hacía? A través de la presentación de una cédula de identidad falsa, con la cual normalmente se desempeñaba y se desenvolvía en diversos lugares, como en centros de detención y en algunas ocasiones directamente ante tribunales. Es muy peligroso que existan profesionales, pseudoprofesionales, que ejerzan la profesión, porque obviamente siempre lo van a hacer mal. El grave problema de la profesión de abogado, así y de todas las profesiones, es que resulta relativamente sencillo en la superficie que cualquier persona parezca ser un profesional.
Para ofrecer sus servicios, el imputado utilizó el nombre y la profesión de Patricio Pacheco, abogado que también fue perjudicado con su actuar. De esta manera, el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt atendió la querella de una decena de clientes que pagaron hasta 9 millones de pesos por su patrocinio. Esto derivó en una condena de 5 años y 1 día de cárcel por ejercicio ilegal de la profesión y uso malicioso de instrumento público, ilícitos que fueron descubiertos por su forma de hablar en las audiencias. El tribunal pudo llegar a la convicción legal de que efectivamente esta persona no era abogado, lo que fue ratificado finalmente con un certificado de la excelentísima Corte Suprema que dio cuenta que la persona conocida como Gliciano Rocco, en definitiva nunca, jamás había obtenido el título de abogado profesional. Acreditado el delito, queda la interrogante para determinar la validez de los juicios donde compareció. ¿Qué efectos procesales podría tener este engaño? Según los expertos, la nulidad solo es aplicable a las sentencias porque el proceso en sí mismo contó con todas las etapas que establece la ley. En principio no debiera existir ninguna nulidad en los juicios porque la nulidad dice relación con sentencias dictadas por los jueces y por lo tanto los jueces dictaron sus sentencias con el mérito del proceso y los jueces que las dictaron lo hicieron, en fin, conforme a los antecedentes que contaban. En la actualidad, el ejercicio ilegal de cualquier profesión contempla penas que van desde los 541 días a 5 años de cárcel, sin considerar las sanciones por delitos asociados, como la usurpación de identidad y la falsificación de instrumento público. Para evitar ser víctima de fraudes, el Colegio de Abogados sugiere consultar portales de instituciones públicas, asociaciones y universidades que acrediten la veracidad de los datos que habilitan ejercer una profesión. La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección que presentó un vecino de la ciudad a raíz de los ruidos molestos que provocan los músicos callejeros. En la sentencia se establece la responsabilidad por parte del municipio, ya que es la institución encargada de establecer las medidas necesarias para evitar este tipo de actos en espacios públicos que afectan el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, incluyendo la acústica. Las presentaciones artísticas callejeras son realizadas diariamente en las diferentes ciudades del país. Muchas veces, el alto volumen de estas expresiones generan molestias a los vecinos del sector. Uno de ellos fue Héctor Cifuentes, quien presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en su nombre y el de los demás residentes del sector. Las constantes muestras artísticas no le permitían concentrarse en su trabajo. La justicia acogió la acción constitucional y estableció responsabilidad fiscalizadora del municipio, ya que se vulneró el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En el fondo, lo que se hace presente es una omisión del municipio, porque los vecinos han recurrido como consecuencia de estos ruidos por expresiones artísticas o personas que se encuentran en las respectivas plazas, digamos, y que contaminan acústicamente. Más allá de lo permitido. Acoge derechos humanos de tercera generación a través de considerar el derecho al medio ambiente como un derecho social. Y al considerarlo incorpora derechos humanos como desde un punto de vista dogmático explícito, no implícito. De esta manera, el fallo especifica que son los municipios los encargados de adoptar las medidas necesarias y denunciar a los infractores del decreto, sobre quienes se realizan en espacios públicos presentaciones artísticas o religiosas sin autorización, sobre todo cuando éstas generan ruidos molestos. Los funcionarios municipales pueden pedir auxilio a carabineros o cursar un parte. Y esta ordenanza debe de estar vigente y debe de cumplirse por los funcionarios municipales cuando el daño ambiental corresponda a daño acústico. Y si bien no acoge el recurso en el sentido de señalar que existe vulneración de garantía, deja a entrever claramente de que es de resorte de las municipalidades la protección del medio ambiente desde la perspectiva de la fiscalización. Obviamente la contaminación acústica también supone que hayan ruidos que superen los decibeles permitidos. Y en ese caso entonces lo que dice el fallo, por mayoría más fue 2-1,
es que se oficie a las respectivas autoridades para que se adopten las medidas y hagan cesar estos ruidos. Desde el año 2011, el decreto 38 del Ministerio del Medio Ambiente regula cuando un ruido en la vía pública sobrepasa lo permitido. En el caso de un barrio residencial es 55 decibeles. Además, establece que las municipalidades tienen la opción de regular con ordenanzas los ruidos producidos en la comuna respectiva. Si yo quiero realizar una reunión, por ejemplo, en un lugar público, yo tengo que cumplir con la normativa que está en un decreto 1086. Eso es distinto, pero en este caso yo tengo que cumplir con la normativa general municipal y con la normativa, además, ambiental, en donde se contemplan, por de pronto, permisos que eventualmente uno tendría que solicitar para ocupar bienes nacionales. Los derechos ambientales se caracterizan por ser solidarios, a diferencia de los derechos humanos individuales de primera generación que se caracterizan por proteger la libertad. En cambio aquí, al ser solidarios, cualquier persona puede recurrir. El fallo agrega que la Municipalidad de Viña del Mar cometió un acto arbitrario e ilegal por no cumplir con su ordenanza y fiscalizar este tipo de actos. Además, la sentencia agrega que este tipo de presentaciones artísticas callejeras solo pueden funcionar cuando tienen los permisos legales pertinentes. En la antigua Roma no existía diferencia entre quienes falsificaban monedas y documentos. Solo con el paso del tiempo se realizó una separación de estos delitos, creándose la figura de la falsificación de instrumento público. En nuestro capítulo del origen del delito revisamos los casos más emblemáticos que han sucedido en distintas sociedades a lo largo de la historia. Según el artículo 1 de la Constitución chilena, el Estado tiene como objetivo estar al servicio de la persona humana y al mismo tiempo promover el bien común. Pero, ¿qué ocurre cuando este principio no es respetado por la administración pública y los funcionarios falsifican un instrumento estatal? En primer lugar, se vulnera la fe pública, tal como mencionó por primera vez el jurista y pensador italiano Gaetano Filangieri. Detrás de la solemnidad hay un funcionario que tiene que proteger la autoridad pública que hay detrás del documento. Entonces por eso se estima que ahí se compromete de alguna manera la calidad de ministro de fe que hay detrás de un documento, que no es lo mismo que realizar un contrato entre privados. A lo largo de la historia, los documentos han cumplido un rol fundamental en la sociedad, por lo que su falsificación es considerada un delito. Sus orígenes se remontan al derecho romano, donde esta conducta alcanzó una importante frecuencia. El excónsul Lucio Cornelio Sila se vio obligado a modificar el sistema de justicia criminal de la época con el objetivo de perseguir públicamente esta práctica. En el año 81 a.C., mediante un plebiscito, Sila estableció que los falsificadores de testamentos y monedas fueran castigados con la confiscación de sus bienes y con la deportación. Todo lo mencionado anteriormente a través de la promulgación de la ley Cornelia. Sin embargo, recién a mediados del siglo III se puede hablar de la falsedad documental al ampliar el concepto no solo a testamentos y monedas, sino que a todos los documentos legales, por ejemplo, créditos y préstamos. En la Edad Media, durante los siglos V y XV, la falsificación de instrumento público era una técnica común, pero no existía la manera de verificar su falsedad, por lo que la mayoría de estos hechos quedaban impunes. El rey Alonso X el Sabio se encargó de fijar mecanismos fiscalizadores a través del cuerpo normativo de las 7 partidas. En esta misma época ocurrió uno de los casos más emblemáticos respecto a la falsificación de documentos. Próspero de Bofarull y Mascaró, historiador y archivador español, reescribió el Livre del Repartiment del Rey de Valencia para resaltar el actuar catalán durante la conquista del Reino de Valencia en 1238. Ahí mencionó grandes hazañas que nunca ocurrieron. Aún así, el director del archivo de la Corona de Aragón quedó exento de culpa. En el Chile colonial eran las leyes españolas las que fijaban el castigo para la falsificación de documentos públicos. Esto se mantuvo luego de la independencia hasta que en 1874 se promulgó el Código Penal, donde en el artículo 193 se decretó que la falsificación de instrumentos públicos era un delito, pero con la diferencia que se hacía una distinción entre los documentos públicos y privados. Si es funcionario, las penas son graves, pueden llegar a 10 años de privación de libertad. Si la persona no es funcionario, la pena es bastante menor.
El concepto falsedad ha evolucionado a través del tiempo. Si bien en la antigua Roma el delito de falsificación de instrumento público también incorporaba lo monetario, hoy en día esta práctica es considerada una falta diferente. Según el Código Penal, el delito de falsificación de instrumento público se confunde con la estafa. Este delito se confunde en muchas oportunidades con el delito de estafa. ¿Por qué? Porque la estafa, que consiste en perjudicar a alguien a través de un engaño, casuísticamente se comete este delito falsificando documentos. Entonces surge la confusión de si se trata de una hipótesis de falsedad o una hipótesis de estafa, ¿ya? En Chile la tipificación es más grave por la técnica de tipificación de la falsificación del instrumento privado, que según la mayoría, yo no estoy de acuerdo, sería una hipótesis de estafa. Durante la historia son variadas las personas que han realizado este delito, donde incluso los sacerdotes se han visto envueltos en casos fraudulentos, como el del padre Gerardo Joanón de la Congregación de los Sagrados Corazones, quien se vio vinculado a un escándalo relacionado a adopciones ilegales de niños. En el caso de las adopciones ilegales, cuando se intercambiaron niños por otros y donde se supone que intervino un conocido sacerdote, las inscripciones de nacimiento son instrumentos públicos. En la arena gubernamental este delito también está presente. En 2016, Pablo Wagner, ex subsecretario de Minería de Sebastián Piñera, fue formalizado por una presunta falsificación de instrumento público en el marco de la licitación del litio. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmetsch, recibió en audiencia al relator especial de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, Edison Lanza. Esta y otras informaciones en la agenda del presidente. Hasta el Palacio de la Moneda llegó la máxima autoridad judicial Hugo Dolmetsch, el presidente del Senado Andrés Saldívar y el de la Cámara de Diputados Fidel Espinosa. Esto luego que la presidenta de la República, Michelle Bachelet, convocar a los principales representantes de los tres poderes del Estado. La temática del encuentro, que se prolongó por más de una hora, fue analizar la situación que actualmente viven los niños, niñas y adolescentes vulnerables y la realidad del Servicio Nacional de Menores. Solamente cada uno opinó lo que le parecía o lo que conocía o lo que le afectaba, y ella va a tomar una determinación. El lanzamiento del libro Derecho a Vivir Seguro del senador Felipe Arboe se realizó en dependencias del Excongreso. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, fue invitado a la presentación del texto, que aborda principalmente el tema de la seguridad ciudadana. Aquí tenemos a diferentes representantes de instituciones, y lo que revela que es posible efectivamente tener acuerdos en función de un tema tan relevante como es la seguridad. Hay gente que cree que la seguridad es un tema solo de más control, más represión. Y la verdad es que sin prevención, sin oportunidades, sin política social, no hay más seguridad. Son temas en los cuales yo creo que debería haber una mirada convergente de los distintos sectores políticos, en este como en otros temas. Y creo que es demasiado obvio que los planteamientos que ha hecho Felipe Arboe a lo largo de todos sus artículos habla también de cómo se ha ido haciendo carne esta realidad. Más de 130 columnas de opinión escritas a través de los años por el senador Felipe Arboe son parte del contenido de su libro Derecho a Vivir Seguro. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, recibió en su despacho para sostener una reunión de audiencia al senador Víctor Pérez y al alcalde de Chillán, Sergio Zarzar. La conversación que sostuvieron tuvo como tema principal la restauración de la Corte de Apelaciones de Chillán. Es un proyecto que ya lleva mucho tiempo. Chillán va a ser capital regional dentro de muy poco. Ñuble va a ser capital, va a ser región. Por lo tanto, lo que necesitamos es que nuestra Corte de Apelaciones se construya para que tenga un funcionamiento adecuado con la infraestructura necesaria. Además, el alcalde chillanejo sostuvo que lo más probable es que con el presupuesto del año 2018 se tendrá más claridad de cuándo comenzarán los trabajos en la jurisdicción. La máxima autoridad judicial recibió en su despacho el saludo protocolar del recién asumido comandante en jefe de la Armada, Julio Leiva Molina.
La nueva autoridad recorrió las dependencias del Palacio de Tribunales acompañado del presidente Dolmetsch, quien le mostró el salón de acuerdos, su despacho y detalles de la edificación como el vitral. Aproveché la instancia también de visitar este hermoso lugar y decir que estamos muy orgullosos de tener esta Corte Suprema renovada, restaurada, donde pude apreciar el cuidado que se tiene con el patrimonio de nuestro país. Es bueno que los poderes del Estado tengan esa cautela con lo que es propio de nuestro país. Además, las autoridades se entregaron diferentes obsequios y conversaron temas de interés de ambas instituciones. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, recibió en su despacho al relator de la OEA para la libertad de expresión, Edison Lanza. Ambos analizaron el rol importante que tiene el Poder Judicial en la libertad de expresión, el periodismo, el derecho al acceso a la información pública, entre otros elementos. O sea, cada vez más el Poder Judicial está llamado a resolver conflictos de derechos y creemos que es fundamental el rol que cumple y el diálogo con el sistema interamericano de derechos humanos, debido a que, como ustedes saben, el sistema tiene una Corte Interamericana de Derechos Humanos y muchos casos que presentan eventuales víctimas de violaciones a los derechos humanos llegan a la Comisión primero y luego a la Corte Interamericana. La visita se da en el contexto de los resultados del Informe Especial sobre Libertad de Expresión 2016, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El juez Juan Mijovilovich lanzó su 14ª obra literaria llamada Espejismos con Stanley Kubrick, relatos novelescos. El magistrado y escritor estuvo acompañado por el presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, el ministro Luis Sepúlveda, en el campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile. Este es el bloque de contingencia. El juez Juan Mijovilovich lanzó su 14º libro llamado Espejismos con Stanley Kubrick, relatos novelescos. Más de 80 invitados llegaron hasta el estreno de la obra literaria, entre ellos el presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, ministro Luis Sepúlveda, quien valoró la labor que cumple el magistrado. Para mí esta novela es un trabajo de años y de años que estoy ya residiendo acá en la localidad de Puerto Cisne. Lo dije en la presentación, este libro nace en la localidad de La Junta como parte de un proyecto que yo venía desarrollando interiormente durante meses y años. Poder Judicial, que representa en calidad de presidente de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, se siente muy orgulloso de tener y contar entre sus filas a un brillante juez, aunque todos lo conocemos como un brillante escritor, literato, narrativo. Jueces de la jurisdicción de Coyhaique, autoridades académicas, estudiantes y escritores fueron parte de la presentación de esta obra literaria que contiene 144 páginas. La fiscal judicial de la Corte Suprema, Lía Cabello, encabezó una reunión de trabajo con los integrantes de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para revisar el estado de las personas privadas de libertad en el país. Es importante para nosotros esta reunión y otras reuniones que hemos sostenido con la fiscal judicial para efectos de analizar el aporte que los fiscales y el Poder Judicial hacen a los distintos instrumentos de supervisión de centros privativos de libertad del país. Desde ambas instituciones hubo un compromiso en agendar reuniones para avanzar en materias relacionadas a este tema. El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Saldana, dirigió una nueva reconstitución de escena en la investigación por los homicidios de Fernando Carrasco y Bernardo Carrasco, ocurridos el 15 de septiembre de 1973. El procedimiento judicial buscó claridad respecto a los distintos testimonios y versiones por esta causa. Además, se logró determinar que ambos murieron baleados. Ponemos fin a la revisión de las noticias. Como siempre, muchas gracias por visitar nuestras diferentes plataformas digitales. En especial, los invitamos a visitar nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien y nos vemos en una nueva edición.